El cuervo ha aparecido en los mitos y leyendas de muchas culturas, desde la antigüedad hasta nuestros días. A pesar de tener referencias universales, el gran ave de plumas negras está lejos de ser considerado como un ave benéfica. Para algunos ha sido visto como un presagio de mala suerte, para otros el cuervo es un símbolo de sabiduría. En algunas leyendas el ave está descrita en términos piadosos, como un compañero, mensajero e incluso como la encarnación de una deidad. La creencia de que los cuervos poseen algún tipo de cualidad paranormal se remonta a la edad de la antigüedad. En la mitología griega, los cuervos eran considerados los compañeros de Apolo, uno de los más importantes y complejos de los dioses olímpicos. Como dios del sol, verdad y profecía, la asociación de Apolo con los cuervos significaba que creía que los pájaros eran capaces de adivinar el futuro. Ciertamente, las llamadas guturales del cuervo, combinadas con su habilidad para imitar el habla humana, les otorga cualidades siniestras. Yo soy el documentalista y esto es Cuervos, símbolos del mal y brujería. Conocidos por ser criaturas inteligentes, incluso sus movimientos eran objeto de especulaciones adivinatorias. El augurio, la interpretación de los augurios de los pájaros, fue practicado tanto por los griegos como por los romanos, e hizo de la observación e interpretación de la dirección en la que los cuervos volaban una forma de arte místico. Un cuervo que volaba desde el este o el sur era considerado un presagio favorable. Escrito en el siglo I después de Cristo, Plinio atestiguó la reverencia del intelecto del cuervo cuando describió a un cuervo parlante que supuestamente vivía en una zapatería en Roma. Según el autor romano, el ave visitaba el foro cada mañana para saludar al emperador Tiberio. En la mitología nórdica, Hugin y Munin son los cuervos considerados igualmente conocedores. Odín, una de las principales deidades del panteón nórdico, se asocia a menudo con los cuervos. De acuerdo a la leyenda, sobre sus hombros se asientan dos cuervos, Hugin y Munin, que significan pensamiento y memoria respectivamente. Además de ser aves de batalla, los cuervos son considerados como portadores de sabiduría, volando cada día para traer noticias a Odín desde la tierra de los hombres. El Padre Cuervo. Lejos de aparecer simplemente como los compañeros y mensajeros de las deidades, el cuervo también ha sido descrito en la mitología como la encarnación misma de algunos dioses. Para los inuits, el cuervo es la principal figura creadora, conocida como el Padre Cuervo. Según sus leyendas, el cuervo nació de la oscuridad y comenzó la vida débil y perdida. Después de vagar y experimentar el mundo, llegó a darse cuenta de quién era, el creador de toda la vida. Reuniendo todas sus fuerzas, el Padre Cuervo voló a un lugar al que llamó Tierra. Allí, encontró una vaina gigante de la que salió el hombre. El Padre Cuervo enseñó al hombre a vivir y a cuidar de la naturaleza, y luego creó una compañera femenina para él, proporcionándole tanto alimento como refugio.
Las enseñanzas del Padre Cuervo se transmitieron luego a los hijos de hombres y mujeres. Bran el Bendito. En la mitología galesa, Bran el Bendito es una deidad y un gran rey de Gran Bretaña, conocido en la leyenda como la Isla del Poderoso. En galés, el nombre Bran significa cuervo. La historia de Bran se dio a conocer por primera vez al mundo anglófono a mediados del siglo XIX. Sin embargo, Bran había existido en la memoria ancestral galesa durante siglos, una figura de gran heroísmo y sabiduría. Aparece como figura central en el Mabinogion, una colección de textos mitológicos galeses escritos en galés medio entre los siglos XIV y XV. Según la leyenda, durante una feroz batalla con los irlandeses, Bran fue herido en el pie por una flecha envenenada. Sabiendo que la muerte era inminente, el héroe galés se volvió hacia sus seguidores y les ordenó que le cortaran la cabeza y la llevaran al Monte Blanco para enterrarla. Les pidió que colocaran la cabeza de manera que estuviera orientada hacia el este, para que ningún extranjero pudiera invadirla mientras permaneciera allí. La Torre de Londres se encuentra ahora en el sitio del Monte Blanco. Se dice que los cuervos se reúnen en este lugar incluso hoy para honrar al rey cuervo caído de Gran Bretaña. Y ciertamente, los cuervos de la Torre de Londres han conservado y ampliado su simbolismo original, y se rumorea que, si los cuervos abandonan la torre, Gran Bretaña caerá. Cuervos nativos americanos. La idea de que un cuervo sea protector también aparece en las leyendas de los nativos americanos. Algunas tribus consideran al cuervo como un guardián secreto, un ave mágica capaz de llevar mensajes y oraciones a los espíritus. Solo aquellos a los que el cuervo percibe como dignos deben ser confiados en su conocimiento secreto. Es la asociación del cuervo con la tierra de los muertos lo que ha dado al ave una mala reputación en otras tribus nativas americanas. Para algunos, el cuervo era considerado un presagio de muerte e incluso un ladrón de almas. Según las leyendas tradicionales, si un cuervo muere cerca de su casa, la muerte de una persona o de un ser querido es inminente. Los cuervos como símbolos del mal. La reputación negativa del cuervo posiblemente surgió de la observación de su naturaleza de carroñero. En el campo de batalla los cuervos se deleitarían con los caídos. Incluso se ha sugerido que los cuervos tienen un sentido del olfato tan agudo que pueden olfatear la descomposición desde una gran distancia. Otros, sin embargo, afirman que los cuervos pueden olfatear la muerte. Aunque hay muchos mitos y leyendas que presentan al cuervo positivamente, se puede decir que su asociación con la muerte, el maltrato y el mal es mucho más frecuente. Incluso, nuestra relación léxica con el pájaro es negativa. Mientras que otras aves pueden ser descritas colectivamente como una bandada, los sustantivos colectivos para los cuervos son una conspiración o una crueldad de los cuervos. Noé y el cuervo. En la historia de Noé de las religiones abrahámicas, el cuervo es descrito como el primer ave enviada desde el arca para encontrar tierra. Fue la paloma, sin embargo, la que regresó. Según un comentario árabe del siglo XVI sobre la historia de la inundación, que se cree que se basó en un texto hebreo anterior, el cuervo había sido distraído de su tarea por los cadáveres en el agua. En
lugar de buscar tierra, como Noé le había ordenado, el pájaro se detuvo para alimentarse de la carroña flotante. Cuando el cuervo finalmente regresó 3 meses después, un enojado Noé maldijo a la criatura, convirtiendo las plumas blancas de los cuervos en negras. Cuervos y brujería. En varios puntos del folclore europeo, los cuervos han sido asociados con la brujería. En los periodos medievales y tempranos modernos, se decía que las brujas tenían la habilidad de transformarse en aves de aspecto tortuoso. Estas criaturas eran conocidas como espíritus familiares, una entidad sobrenatural que es el doble o alter ego de una bruja o brujo, capaz de ayudarles en su práctica de la magia, una fuerza vital independiente que permanece estrechamente ligada a la bruja. Se dice que los familiares pueden tomar la forma de animales, como los cuervos. Esta asociación histórica es tan fuerte que aún hoy en día muchos consideran a los cuervos como sospechosos. Sin duda, esta reputación es inmerecida, tanto en términos de su diversa reputación mitológica como de nuestra actual comprensión científica de las aves. Ahora sabemos que los cerebros de los cuervos comunes cuentan entre los más grandes de todas las especies de aves, lo que significa que poseen cognición avanzada, habiendo demostrado habilidades para resolver problemas, imitación e incluso emociones complejas como el dolor. Algunos científicos consideran ahora que la posición de estas aves de pluma negra en el espectro de inteligencia está a la altura de los perros. Aunque su reputación negativa está sin duda mal informada, no es difícil ver por qué los cuervos han fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. Yo soy el documentalista, y esto fue Cuervos, símbolos del mal y brujería.